Pasemos a la parte central de este culto, que es la proclamación de la palabra, para lo cual los invito que de pie leamos en la carta a los Hebreos. Vamos a leer del versículo 1 al 25 en el capítulo 10. Hebreos 10, del 1 al 25, y lo hacemos como habitualmente, alternados. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no me agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, me agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Dios abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones con la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Amén. Vamos a responder a esta lectura con la alabanza número 27, Señor Jesús, eterno Rey. De la primera parte del himnario Alabanza y Adoración, compuesta por Tomás Williams, letra por Isaac Watts. Los primeros 4 compases. Eterno Rey, la sala
Así de pie recibamos a nuestro pastor que nos trae la palabra de Dios. Abramos una vez más, hermanos, la palabra del Señor en el libro de los Hebreos. Leemos ahora el capítulo 9, versículos 23 al 28. 23 al 28 de capítulo 9 del libro a los Hebreos. Vamos a leer alternadamente. Dice la palabra del Señor: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Oramos. Bendito y soberano Señor, con regocijo leemos esta tu palabra. Los eventos, Señor, de la redención llevados a cabo por nuestro Señor Jesucristo traen a nuestro corazón regocijo y gratitud, porque ahora, Señor, en razón de ello podemos estar aquí reunidos, en razón de ello, Señor, somos llamados tu pueblo, y con tu palabra, Señor, seremos edificados. Así que rogamos que tu Espíritu, Señor, haga la obra en nuestro corazón, y tu palabra, Señor, sea de provecho para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Este es el último domingo de este periodo de la Cuaresma. Con ello nos preparamos para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, una muerte como sacrificio por nuestros pecados. Y hemos meditado en este tiempo, hermanos, precisamente en esto, en el sacrificio, haciendo énfasis cada domingo precisamente en que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue eso, un sacrificio que nos lleva a ver en la manera en que Dios nos ha redimido, sin que nosotros mereciéramos esa redención, para que veamos ahora nuestra vida cristiana como fruto de esa redención obrada en Cristo. Hemos meditado en cuán grande ha sido el amor de Dios mostrado en ese sacrificio, pues nosotros éramos culpables de pecado, y siendo culpables de pecado, en justicia debimos recibir la muerte, pero Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros. Meditamos en lo que dice Isaías 53, de que nuestro Señor Jesucristo asumió nuestro lugar, como presentándose como el Cordero de Dios, a quien señaló Juan el Bautista, diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Miramos también, meditando en este sacrificio, que ese fue un sacrificio voluntario. Miramos el domingo pasado de qué manera desde el principio el Señor sabía cuál era el final de su ministerio en esta tierra. Sabiendo que iba a morir, el Señor no dudó en dirigir sus pasos hacia Jerusalén, asumiendo en cada paso que iba a morir por la redención nuestra, hasta que lo vimos en Getsemaní, orando al Padre con aquella oración que nos expresa la lucha que estaba viviendo el Señor Jesucristo ahí en ese momento. Pues si bien era Dios y es Dios verdadero, también es verdadero hombre. Y como dice el libro a los Hebreos también, fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Y ahí, en aquel momento, el Señor se entregó al Padre diciendo: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Concluimos, hermanos, en esta serie de Cuaresma, señalando que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio perfecto, un sacrificio único, y que canceló todos los otros sacrificios que apuntaban precisamente a este, como dice la lectura que hemos hecho en Hebreos capítulo 10. Es maravilloso este libro a los Hebreos. Por el título mismo, no queda duda que estaba dirigido a una audiencia judía. Se piensa que probablemente los destinatarios de esta carta fueron los judíos de la diáspora, es decir, los que no estaban en Palestina, sino dispersos en diferentes naciones. Lo que es evidente es que los destinatarios de la carta estaban familiarizados con todas las ceremonias y las instituciones del Antiguo Testamento. Lo mismo que quien escribe esta carta lo estaba. Era un conocedor de todas estas ceremonias e instituciones del Antiguo Testamento. Cuando se escribió este libro, parece que en el templo se siguen ofreciendo sacrificios. Así como cuando el Señor Jesús entró y sacó a aquellos que estaban en el atrio mercando con animalitos para el sacrificio y cambiando monedas, cambiando divisas. Parece que aquel evento de nuestro Señor Jesucristo no terminó. Los judíos siguieron ofreciendo sacrificios. ¿Y por qué lo decimos? Porque el libro de los Hebreos no menciona la destrucción de Jerusalén. Probablemente por eso podemos ubicar el libro antes del año 70 de nuestro Señor Jesucristo, del primer siglo. Esta carta, en toda su extensión, resalta la enseñanza de la plenitud de la redención en Cristo, que es precisamente el cumplimiento de todas las ceremonias del Antiguo Testamento. Ceremonias que habían estado vigentes por siglos, particularmente desde que salieron de Egipto. Por ejemplo, la Pascua comenzó a celebrarse ahí, y después, cuando el Señor dio la ley en el Sinaí, los 10 mandamientos, junto con toda la ley ceremonial, como lo leemos en Levíticos. Como sabemos, en este primer siglo, sabemos por pasajes de Hechos, como Hechos 15, por ejemplo, también como lo tenemos en la epístola a los Gálatas, y por ejemplo también leemos en la carta a los Colosenses, que en la iglesia de Jesucristo, ya en la iglesia cristiana, había el elemento judío. Recordemos que las primeras iglesias cristianas estaban compuestas
de judíos. Los primeros creyentes en Cristo fueron judíos y paulatinamente se comenzó a extender hacia las naciones. Muy pronto el elemento gentil fue más numeroso que el elemento judío. Pero vemos en estas cartas, por mencionar solo algunas, de qué manera este elemento judío buscaba en alguna forma regresar a la observancia de las ceremonias mosaicas, considerando que eran indispensables para la salvación. Por ejemplo, leemos en Hechos capítulo 15 y versículo 1. Los judíos que salieron de Jerusalén y fueron a ver a los hermanos que estaban en Antioquía, allá les dijeron: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El apóstol Pablo escribe también a la iglesia o a las iglesias de Galacia, en el capítulo 3, versículo 2, por ejemplo, les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque también en las iglesias de Galacia estaba entrando cierta enseñanza judaizante, ¿no? Y en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y versículos 20 y 21, escribe el apóstol: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Recordemos que la ley también implicaba leyes sobre alimentos que no se podían tomar o que sí podían tomarse hasta el día de hoy, ¿no? Para los judíos es muy importante que los alimentos que consumen sean aprobados, llevan el sello de ser alimentos kosher. Así como leemos estos breves ejemplos, a lo largo de los siglos, hermanos, también la iglesia cristiana, o dentro de la iglesia cristiana, y a veces, siendo esto muy general, se ha visto la tentación de pensar que tenemos nosotros los creyentes que poner algo de nuestra parte para salvarnos. Creemos que de alguna manera tenemos que hacer méritos para alcanzar la salvación. Y debido a ello, buscamos algún sistema de obras que nos lleven a lograr eso. Incluso así es como a veces interpretamos las ceremonias del Antiguo Testamento, cuando en realidad todas las ceremonias del Antiguo Testamento eran como sombras que anunciaban la realidad que vendría con la llegada del Mesías. Así, por ejemplo, nuestros hermanos en la Reforma lucharon contra la venta de indulgencias, porque la iglesia había enseñado, y los creyentes así lo tenían, que para el perdón de sus pecados tenían que comprar indulgencias, un documento firmado por el Papa que garantizaba el perdón de los seres queridos ya fallecidos y también el perdón de los pecados propios. Y después pues han seguido otras costumbres que han venido a derivar en esto. Todas las ceremonias del Antiguo Testamento tenían un propósito, no de dar la salvación por ellos mismos, porque además, ¿quién puede cumplir la ley a perfección? Nadie. La ley lo que nos enseñaba es precisamente que somos completamente incapaces de cumplir la voluntad de Dios por nosotros mismos. La ley señalaba a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Porque la ley ilustraba precisamente en todas las ceremonias, ilustraba ante la gente, ante el pueblo de Dios, el sacrificio que un día, de acuerdo a los tiempos de Dios, y como leímos en Hebreos, y como Pablo también escribe, venido el tiempo, o en el cumplimiento del tiempo,
o en los postreros tiempos. Es decir, que en la voluntad de Dios hemos llegado al escatón, el escatón que es marcado por la venida del Mesías, el tiempo de ofrecer un sacrificio perfecto para la redención. De esta realidad hablaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Todas aquellas ceremonias eran proféticas, anunciaban un sacrificio perfecto y eficaz, un sacrificio dado una vez y para siempre, que sería el Cordero de Dios, que se ofreció voluntariamente por nosotros, que fue la manifestación más grande también de amor. Así pues, meditemos en este sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es un sacrificio perfecto y eficaz para nuestra salvación y para que nosotros podamos descansar seguros de nuestra salvación. A veces se pregunta a algunas personas, o preguntamos entre cristianos, ¿eres salvo? Y la pregunta o la respuesta no sale tan rápido. Se quedan pensando. Algunos dicen, pues espero que sí. Otros más dicen, pues en esas andamos, ¿no? Como si dijera, pues estamos tratando de alcanzar la salvación. El cristiano bíblico calvinista dice, por supuesto que soy salvo, porque soy salvo en Cristo Jesús, que murió por mí en la cruz, y soy salvo por gracia. Vemos entonces en este pasaje, en estos pasajes, en primer lugar, ¿por qué fue perfecto este sacrificio del Señor Jesucristo? Es perfecto porque en primer lugar, Cristo es el Cordero perfecto. El Cordero de la Pascua, esa ceremonia que el Señor ordenó mucho tiempo antes, anticipaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor ordenó la última plaga sobre Egipto, ¿se acuerdan cuál fue? Fue la muerte de los primogénitos. En esa ocasión también el Señor ordenó la celebración para Israel de la Pascua, esa fiesta, la cual consistía principalmente del sacrificio de un corderito. Cada familia tenía que sacrificar un corderito y comerlo cuando estaba reunida esa familia. Dice Éxodo 12:14, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cada familia, por lo que dice la Escritura, o familias, porque cuando había familias pequeñas y era más que suficiente el corderito, entonces se podían reunir 2 familias o quizá más para consumir ese alimento. Cada familia debía sacrificar un cordero y tomar la sangre de ese cordero y con un hisopo colocarla en los postes y el dintel de la puerta de la casa, ahí donde la familia se reuniría para celebrar esa cena. La carne del cordero debía consumirse asada y acompañada con panes sin levadura y hierbas amargas. Nada del cordero debía dejarse hasta el día siguiente, es decir, no había recalentado. No, nada se debía guardar para el día siguiente. Si sobraba algo, eso tenía que ser quemado en el fuego. Además de que para tomar de aquella cena, los israelitas tenían que estar vestidos como si fueran a salir rápido. Bueno, de eso lo sabemos porque en la mañana salimos corriendo, ¿no? Desayunando, el café lo llevamos
en la mano, algo así. Iban a salir deprisa, así que era una cena que se celebraba con cierta prisa. Ahora bien, lo importante, hermanos, aquí es señalar lo que el Señor dice respecto al cordero que debía ser sacrificado. Éxodo 12:5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Es decir, este corderito no podía ser cualquier corderito. No podían enviar a alguien y decirle el primero que agarres, el primero que atrapas. No, tenía que hacerse con mucho cuidado. Habría significado un gran descuido si se ofreciera cualquier animalito, si se sacrificaba cualquier animalito. La selección del cordero a sacrificar tenía que ser hecha con todo cuidado. Tenía que ser perfecto. No debía haber ninguna herida, no había tener ninguna lesión, no debía tener ninguna enfermedad, no tenía que tener ningún defecto. Así que, para hacer el corderito de la Pascua, tenía que ser bien examinado, cuidadosamente elegido para poder ser el corderito de la Pascua. Si no se hiciera así, sería un gran descuido y sería una gran afrenta para el Señor que ordenó esta fiesta. Todo esto señalaba hacia un punto importante. Señalaba que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero Pascual, y como nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20, escribiendo al pueblo de Dios, a los cristianos, dice estas palabras: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. El sacrificio tenía que ser, el animalito tenía que ser perfecto. No debía tener ninguna mancha, no tenía que tener ninguna contaminación, y por eso señalaba al Señor Jesucristo. Miren cómo el apóstol Pedro interpreta lo que dice el Antiguo Testamento y lo aplica al Señor Jesucristo. Ahora, que el Señor Jesucristo es el Cordero perfecto, cuya sangre nos limpia de todo pecado, queda de manifiesto también por los juicios que hicieron sobre el Señor Jesucristo el Sanedrín y Poncio Pilatos. ¿Por qué era necesario que el Señor Jesucristo fuera llevado al Sanedrín y fuera llevado a Pilato? Esos no fueron cosas que sucedieron circunstancialmente o por casualidad. Tengamos presente que el corderito de la Pascua tenía que ser cuidadosamente elegido y ser declarado entonces idóneo para la Pascua. ¿Quién señalaría que Cristo era el cordero idóneo para la Pascua? Bueno, el Padre lo señaló, pero alguien tiene que decir: es perfecto, es idóneo. Es por eso que el Señor fue sujeto a la examinación, primero del Sanedrín. Cuando el Señor fue arrestado por sus enemigos, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y se reunió en una reunión de emergencia el Sanedrín. Desde el principio del ministerio, nuestro Señor fue seguido por sus adversarios. Entre la multitud que seguía al Señor se encontraban algunos líderes religiosos que buscaban, miren,
a lo mejor peor que la CIA, peor que el servicio secreto, escuchar para encontrar una falta, mirar a ver en qué se equivoca, porque eso puede servir para sus propósitos. Así que seguían. Mateo capítulo 12, versículo 14 dice: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Así que buscaban durante todo su ministerio hacer esto. Nos menciona también Marcos en capítulo 3, versículo 6, Lucas capítulo 6, versículo 7, Juan capítulo 7, versículo 25, 30 y 32, para tener el cuadro completo. Así que estaban detrás de Jesús, buscaban en Jesús algún error, alguna falta, para destruirle, dice el evangelista. En todo el trayecto de su ministerio, sin embargo, nunca encontraron algo por lo cual acusar al Señor, que les sirviera de pretexto para cumplir sus deseos de quitar al Señor de en medio. El Señor Jesucristo fue entregado en sus manos por el Padre. Ellos no lograron su objetivo. Fue el Padre que en su voluntad, habiendo puesto a su Hijo como nuestro Redentor, lo entregó en manos de sus enemigos. Pero esto sucedió solo en la voluntad de Dios, para que veamos, hermanos, que nuestras vidas no están sujetos a la casualidad. Todo lo que acontece en nuestra vida está bien ordenado por Dios. Las cosas acontecen en nuestra vida cuando Dios las ordena. Por más que Satanás tenga deseos de causar daño en nosotros, nunca lo podrá hacer. El libro de Job nos enseña claramente eso. Lo hará solo si Dios lo ordena. Nunca sin la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo durante todo su ministerio fue guardado, y solo al final, cuando estaba llegando a la conclusión, el Señor, ¿se acuerdan que dijo: es necesario que vayamos a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de sus adversarios? Solo entonces, no antes. Siendo entregado por Judas Iscariote por 30 monedas de plata. Siendo arrestado el Señor, lo llevaron ante el Sanedrín. ¿Qué cargos presentó el Sanedrín contra el Señor? No tenían. ¿De qué le acusaban? Miren a qué estratagemas llegaron. Mateo capítulo 26, versículo 59. Tuvieron que recurrir a testigos falsos. Porque no hay nada de qué acusarlo. Porque no ha cometido ningún delito. Porque no ha cometido ninguna falta. Porque no ha agraviado a sus semejantes. Porque no ha blasfemado contra Dios. Porque no ha quebrantado la ley de Dios. La ha cumplido perfectamente. No hay nada contra él. Pero miren el corazón perverso. Con mentiras llevaron al Señor a la cruz. Pero era evidente que no encontraron ninguna falta en el Señor. Era pues entonces el Cordero perfecto para la Pascua. No había en el Señor ninguna falta. Ahora, esto se vio corroborado por el juicio de Poncio Pilato. Habiendo hecho tan perverso juicio el Sanedrín, como no podía ejecutar la sentencia por ellos dictada, miren lo que dijeron, Mateo 26, 66. Enojados, gritaron: es reo de muerte. Miren, ¿qué se necesita para gritar esto sabiendo en su corazón que no hay tal culpa?
No hay sino perversidad en su corazón. Pero, entonces sí, no podemos ensuciarnos las manos de sangre. Entonces llevémoslo a la autoridad que sí puede hacer eso. Lo llevaron a Poncio Pilato. Recurrieron al gobernador con las acusaciones formuladas por ellos. Pilato, como autoridad, estando en su oficio, porque su oficio era la procuración de justicia, interrogó al Señor Jesús. Le cuestionó, le acusaban. Además le dijeron que no solamente era digno de algún castigo leve. Poncio Pilato dijo, bueno, pues unos azotes y lo dejamos libre porque no tiene faltas. No, se habían empecinado los líderes religiosos. ¿No? Es digno de muerte. Pilato interrogó al Señor, Lucas 23, 4. ¿Cuál fue la resolución del gobernador al examinar al Señor? Es inocente. Delito hallo en este hombre. Ningún delito hallo en este hombre. Es el Cordero perfecto, limpio para el sacrificio. Eso es lo que estaba diciendo. Aún así, Pilato consintió en su muerte. Cometió la más grande de las injusticias. Se lavó las manos. ¿No? De ahí viene ese dicho. Cuando alguien quiere eximirse de toda responsabilidad, dice, me lavo las manos. Ese gesto es una falta completa a su oficio. Había sido puesto para garantizar la justicia y está cometiendo la más grande de las injusticias porque está enviando a la cruz a un inocente. Miramos entonces que el Señor Jesucristo era el Cordero perfecto, el Cordero de la Pascua, examinado. Y por quienes lo examinaron diciendo, es limpio. Es el Cordero idóneo para la Pascua, para el sacrificio perfecto. En segundo lugar, entonces, Cristo es el sacrificio perfecto y eficaz. El Señor Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Su persona y su ministerio fueron anunciados y las sombras de ellos fueron puestos para promover la fe en los creyentes de la antigua dispensación. No era que los israelitas deberían poner la eficacia de su salvación o la eficacia en el perdón de sus pecados en los animalitos. No. Esto era para producir la fe en ellos. Esto era para motivar su fe y para afirmar su fe. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación es solo por gracia. Pablo argumenta en Romanos 4, en Gálatas 4 también, diciendo, y Abraham, el padre de los hebreos, ¿cómo fue justificado? ¿Por las obras de la ley o por el creer con fe? El apóstol Pablo dice, creyó a Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Luego vino la circuncisión como sello del pacto, pero no fue salvo por la circuncisión, sino por el creer con fe. De ahí, Dios, para mantener a ese pueblo en la fe verdadera, afirmar sus corazones en la fe, dio todos estos sacrificios. Lamentablemente, cuán rápido perdemos la verdadera enseñanza y ponemos nuestro corazón en las cosas como fue para ellos y dependieron de los sacrificios. El sumo sacerdote anticipaba también el ministerio del Señor Jesús como mediador entre Dios y el pueblo. El sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio
Claro, él era como nosotros, un hombre, era pecador. Primero tenía que ofrecer un sacrificio por la culpa propia, para después poder ofrecer un sacrificio por la culpa del pueblo. Pero en Cristo, como lo leímos en Hebreos, en Cristo tenemos un mejor sacerdote y también un mejor sacrificio. Como leemos en el libro de los Hebreos en el capítulo 7, a partir de los versículos 22, dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mas este, refiriéndose a él, en su oficio sacerdotal, dice: por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y volvemos a mirar la perfección: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como sucedía en el Antiguo Testamento, ¿no? Como aquellos sumos sacerdotes, dice, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque, refiriéndose al Señor Jesús, esto lo hizo una vez para siempre. El sacrificio perfecto, el sacrificio eficaz, el sacrificio que era anunciado por todos aquellos otros sacrificios. Los israelitas deberían ver al Mesías, al Salvador, al Redentor en aquellos sacrificios. Pero, como dice el libro de Isaías, cuando el Señor dice: estoy harto de vuestros sacrificios, era porque habían caído en una rutina y habían perdido de vista toda la enseñanza que el Señor quería darles en los sacrificios. Así que en este pasaje que leemos de Hebreos 7, pues claramente son las enseñanzas que nos dan. Que el Señor Jesucristo es constituido como sumo sacerdote para siempre, que su oficio no caduca como el sacerdocio de Aarón, sino que es un sacrificio, como dice también Hebreos, según el orden de Melquisedec, queriendo decir que es un sacerdocio inmutable, lo cual puede, dice, salvar e interceder perpetuamente, no una vez. Porque ¿cuántos sacrificios, hermanos, no se ofrecerían? Y si ahorita nosotros se nos dijera: tienes que ofrecer un corderito por tus pecados, nos pasaríamos de aquí hoy, mañana, pasado, y luego tendríamos que venir otra vez porque otra vez hemos pecado y traer otro corderito, y después una tarea interminable. Pero todos estos señalaban al Señor Jesucristo, quien intercede perpetuamente por los suyos. A esto el mismo escritor añade en el capítulo 9, versículo 11, Hebreos 9:11. Que como nuestro sumo sacerdote se presentó, como lo hacía ya el sumo sacerdote una vez al año ante Dios, nuestro Señor Jesucristo se presentó no para ofrecer sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre, dice el versículo 12. Leamos el 11 y el 12. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Así que el resultado entonces de ese sacrificio, el resultado del ministerio de nuestro Señor, de este sumo sacerdote que es perfecto, y del ofrecimiento de su sangre en sacrificio perfecto, fue la obtención de nuestra redención eterna. Por lo tanto, no es necesario más ofrecer ningún otro sacrificio, ni de añadir nosotros nada más a lo que ya ha hecho nuestro Señor. ¿Qué provecho tienen todas esas manifestaciones que vemos en estos días y veremos en los días siguientes? La gente flagelándose, la gente exponiéndose al sufrimiento, al dolor. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Incluso aquellos que llegan al extremo de querer emular al Señor Jesucristo y literalmente clavarse en una cruz. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene más todavía cuando no han enmendado sus pasos? Con cuánta ofensa manifiestan si te ven comiendo carne porque es vigilia y dicen, eso es pecado. Pero ellos no han dejado de ser adúlteros, borrachos, maledicentes y todo lo que dice la Escritura. ¿Qué sentido tiene? Es absurdo. Todo está pagado ya. Jesucristo en la cruz, Él mismo expresó esas palabras que deben ser para nuestra consolación y fortaleza. Consumado es. No se estaba refiriendo a solo Él, todo ha terminado, el sufrimiento ha terminado. Significaba la salvación ha sido cumplida, la obra ha sido hecha, la redención ha sido comprada, la salvación ha sido hecha perfecta. ¿Para quién eran esas palabras desde la cruz? Sino para nosotros, para que descansemos confiados. ¿Qué debo hacer? Nada. Cristo lo ha hecho todo. Nuestro sumo sacerdote, por lo tanto, no tiene necesidad de ofrecer un sacrificio para sí, como dice la ley, porque Él es perfecto. En su sacrificio el Señor no entró como Aarón en el tabernáculo edificado por Moisés. Dice Hebreos que este era una figura del venidero. De hecho, cuando leemos en Éxodo las instrucciones que Dios le da a Moisés, Moisés está haciendo una copia. El modelo está en los cielos. Dice, vas a hacer un tabernáculo siguiendo este diseño. El Señor Jesucristo entonces no entró en aquel lugar, sino se presentó delante de Dios por nosotros. La sangre que una vez al año el sumo sacerdote llevaba, se derramaba, se vertía una porción sobre el propiciatorio, era que era la parte superior del arca del pacto. Esto era el trono de Dios. El Señor Jesucristo no entró en ese lugar, sino se presentó directamente delante del Padre por nosotros. En la consumación de los siglos, como dicen las Escrituras, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de esta manera está establecido, dice los versículos 26 y 27, y de esta manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así pues, si preguntamos, como lo hizo el joven rico, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mateo 19, 16. O la pregunta del carcelero de Filipos, Hechos 16, 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? No hay más respuesta que la misma que dio el apóstol Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Solamente por la fe en el Señor Jesucristo somos salvos. Son inútiles tantas obras que los hombres hacen en estos días. Son inútiles tantas muestras de sacrificio, de esta exposición, como si quisieran expiar algo. Todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Si el sacrificio del Señor Jesucristo fuera incompleto, imperfecto o ineficaz, entonces sí, necesitaría ayuda. Pero nuestro Señor lo hizo todo. Por eso también no necesita ni la ayuda de ni un santo, de ni una santa. La gente se engaña dirigiendo a ellos sus plegarias. Solo Cristo es nuestra redención. En consecuencia, dice el libro de los Hebreos en el capítulo 10 que leímos, ¿qué resultado tiene para nosotros? Sino la santificación de nuestra vida. Si la obra de Jesucristo es perfecta y no hay nada más que añadir, no hay nada más que nosotros podamos hacer, entonces la vida cristiana no tiene otro objetivo sino la gratitud. La vida cristiana no tiene en ninguna manera el propósito de ganar la salvación, sino más bien evidenciar la salvación. Es decir, tenemos que considerar nuestra vocación cristiana, que es la santificación. El mismo escritor del libro de los Hebreos, habiendo expuesto todo respecto al cumplimiento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice lo siguiente, hermanos, y vamos a esta parte del capítulo 10, versículo 19 al 25. Para nosotros, versículo 18, donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es perfecto el sacrificio. Versículo 19, así pues, ¿qué hay? Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad. ¿Quiénes podían en la antigua dispensación asomarse al lugar santo? Mucho menos al lugar santísimo. Al único lugar donde podían llegar era el atrio, donde eran recibidos por el sacerdote, el mediador. Pero por la obra del Señor Jesucristo, dice, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. El único que podía hacer esto antes era el sumo sacerdote. Y solamente una vez al año. Y solo si llevaba la sangre de la víctima del sacrificio de la expiación. Pero ahora, nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, y siendo Él mismo nuestro sacrificio, nos ha abierto el camino. Y ahora tenemos acceso al Padre. Ahora podemos entrar directamente a la comunión con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ya no existe más separación entre nosotros y Dios. Porque ahora ya no hay más una cortina que nos impida acceder al Padre. La sangre del Señor Jesucristo hizo posible, abrió el camino para acceder al Padre. Tenemos esa libertad. Por eso no necesitamos, como en el romanismo, de la iglesia como mediadora para llegar a Dios.
No necesitamos confesar nuestros pecados a alguien para que éste vaya a Dios y pida perdón en nuestro nombre. Ahora tenemos la libertad de entrar directamente al Padre. Por eso, una oración que se hace en la cocina, como una oración que se hace en la casa de oración, es escuchada por el Padre. Porque hemos tenido acceso directo a Dios por Cristo. El versículo 22. Habiendo señalado que tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22. Teniendo esa libertad también, entonces dice, acerquémonos con corazón sincero, sin dudas, sino en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías en capítulo 6, cuando Dios le manifiesta su gloria? Ay, miserable de mí. Soy hombre muerto y labios impuros. Reconoce su pecado. Reconoce quién es delante de Dios y dice, ay de mí, pecador, que soy hombre de labios inmundo, que vive en un pueblo de labios inmundo. Pero Dios le habla y Dios le llama para una misión. Los padres de Sansón, antes de que naciera y bajo la revelación de Dios también que les habló, dijeron, vamos a morir porque hemos visto a Dios. ¿Y quién puede estar delante de Dios? El pecador no puede estar delante de Dios. Es falso que digan, Dios ama al pecador así como es. Yendo por ahí, Dios te ama así como tú eres. Si eso fuera verdad, entonces ¿para qué el sacrificio de redención? ¿Para qué pagar por los pecados? ¿Para qué pagar por las faltas? ¿Para qué la invitación al arrepentimiento? No. Pero dice el Señor, ya no tengas miedo. Ahora tienes la libertad y ahora acércate a Dios con corazón sincero porque has sido purificado. Hemos sido limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo somos lavados de nuestros pecados, somos justificados. Por eso somos llamados santos. No por nosotros, sino por Cristo. Por lo tanto, el versículo 23 dice, hermanos, mantengámonos firmes. Porque las cosas son seguras. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Somos llamados a permanecer firmes, sin dudar de la salvación. La seguridad, hermanos, no está en nosotros. Mucha gente de repente dice, yo tengo mucha fe porque yo siento, porque yo de repente pienso, ¿esa es fe en ti mismo? ¿Esa es fe en lo que tú sientes? Nuestra fe no está así. Nuestra fe está en Dios, en saber quién es Dios. Yo no necesito sentir que Dios está aquí a mi lado para decir que está a mi lado. Porque aunque yo no sienta que está a mi lado, yo sé que está a mi lado, porque su palabra lo dice. Esa es la fe. Y la fe se mantiene firme ahí, por lo que Dios dice y porque Dios es fiel. Esa es la garantía de nuestra fe. Por eso dice, mantente firme en la profesión de tu esperanza. Y finalmente, dice el Señor que nos mantengamos en comunión de la iglesia, porque somos llamados a estimularnos unos a otros a la vida cristiana.
a una vida que glorifique a Dios. Y esto con urgencia, sabiendo que nos acercamos al gran día del retorno de nuestro Señor. Los tiempos que vivimos exigen una iglesia que mantenga firme su fe, firme su esperanza, expresado en un estilo de vida que sea congruente con la salvación que ha recibido. Si Dios ha hecho esto por nosotros, maravilloso para nosotros, ¿cómo respondes tú a Dios y a su obra por ti? Esa pregunta queda para ti, hermano, porque ya has visto lo que Dios hizo por ti. ¿Cómo respondes a esa gracia revelada en Cristo Jesús? Muéstralo en tu vida, en una vida de gratitud, de servicio, de entrega a Dios. Si el Señor hizo un sacrificio como este, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, ¿cuál es el sacrificio que debemos hacer nosotros? Pablo dice: os ruego pues, hermanos, ¿quién se acuerda del texto? Que os presentéis vosotros mismos en sacrificio vivo. ¿Qué es? Rinde tu vida a Cristo. Rinde tu vida al Señor. Tu vida es del Señor. Él la compró. Por eso nos llamamos de Cristo, porque somos de Él, porque le pertenecemos. En sacrificio perfecto para nuestra redención. Respondamos entonces así. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, maravillosa gracia, dice un precioso himno. Y no podemos, Señor, sino hacer esta referencia a la obra en la cruz, a un sacrificio perfecto, a un sacrificio de manifestación de amor por el pecador, a una manifestación de gracia incomparable. Ahora, Señor, te rogamos que podamos entender esa manifestación de tu gracia para nosotros. Y saber, Padre, que ahora nuestra vida, que ha sido redimida, ha de manifestar también, Señor, la gratitud. No obras que busquen ganar nada, no ese esfuerzo que busque hacer méritos, sino la vida, sino el sacrificio que nace de la gratitud, el sacrificio y la entrega completa que surge del amor, para que, como dice tu palabra también, se cumpla en nosotros el decir que nosotros te amamos, Señor, pero porque tú nos amaste primero. Que tenga, Señor, en nuestras vidas fruto abundante tu palabra. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, hermano. Vamos a responder a este mensaje entonando la alabanza 102. Hubo quien por mí mis culpas. De la quinta parte del himnario, Jesucristo, su pasión y muerte, por gran consular y letra por Pedro Grado.